Ya lo tenemos en comunicación con nosotros a Mariano Gendra Gijena. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un Bueno, gusto charlar con ustedes. muy bien, muy bien. El gusto es nuestro como siempre. Primero preguntarte, Mariano, ¿cómo estás viendo lo que es la expectativa en gran medida del gobierno de que vaya recuperando un poco esa fuerza tan importante en la economía que es el consumo, ¿no? Donde está todo puesto en alguna especie de reactivación que se tendría que ir dando a lo largo de estas semanas. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, todavía es muy Ujú. pronto para poder empezar a hacer algunas conclusiones. Hay que ver cómo ha impactado este nuevo impuesto en el dólar oficial y estas nuevas medidas monetarias que ha tomado el gobierno la semana pasada, especialmente en lo que respecta a los nuevos precios mayoristas. Si eso empieza ya a trasladarse, todo indicaría que sí, en base a las nuevas listas de precios mayoristas que empiezan Sí. a recibirse o que se anuncian que se van a emitir en los próximos días, y eso claramente impactará en los precios, ¿no? Además, no olvidemos que hemos tenido un aumento de combustible en el área de un promedio de 3,5%, en el AMBA es mayor, es un 5%, y sabemos que todo lo que es aumento de combustible, eso impacta en la logística, en los fletes y consecuentemente, por supuesto, termina Ujú. impactando en el precio final, el precio de góndola, que es el que finalmente el consumidor termina pagando por cada bien o servicio que adquiere. Ujú. Todavía en ese sentido hay mucha incertidumbre, creo Sí. que habrá que esperar unos días más y bueno, y ver esa cuestión. Lamentablemente en la Argentina, cada vez que ha habido movimiento de dólares, cada vez que ha habido movimiento de combustible y con la inflación que estamos viendo mensual, esto más temprano que tarde siempre termina en precio, siempre termina Ujú. afectando al consumidor, teniendo en cuenta un consumidor que apenas puede consumir poco porque su capacidad de consumo ha caído muchísimo, y obviamente un consumidor que está sobreendeudado, ¿no? Ujú. Mariano, quiero preguntarte con respecto a algo que vos mencionabas recién al pasar, esto es los servicios esenciales y esta decisión del gobierno de prorrogar la prohibición de que se puedan cortar esos servicios de aquí hasta fin de año. Bueno, esa es una medida muy importante y Ujú. muy buena, obviamente. Tengamos en cuenta que es la prórroga del decreto 311 que el gobierno sacó en su momento a principios de esta cuarentena, en donde a un sector, especialmente los sectores de los consumidores más vulnerables, los sectores más desprotegidos, a ese sector se le garantiza que aún con una deuda de 7 facturas en los servicios de luz, de gas, de agua, los de telefonía, tanto fija como móvil, servicios de cable o de internet, el no pago de estas facturas a partir del 1 de marzo, con vencimiento, mejor dicho, a partir del 1 de marzo, no se les va a cortar el servicio. Y aquellos, y esto es muy importante, Sí. aquellos que el resto de la sociedad, porque estamos hablando de un sector pequeño de la sociedad, pero importante porque es el más vulnerable en este sentido, social y económicamente hablando, el resto de la sociedad que haya tenido una merma en sus ingresos del 50% o más, puede solicitar también este beneficio. Eso se hace a través de haciendo un reclamo hoy en día en las páginas web de los entes reguladores, el ENRE, el ENARGAS o el ENACOM, en el caso de los servicios de telefonía, cable e internet. Y si me permitís Sí. comentar algo más, la deuda que se generen por el no pago de estos servicios, en el caso de luz, gas y agua, se podrán abonar. Esto es fundamental y es muy importante esta medida porque hablábamos justamente del problema de sobreendeudamiento y la incapacidad de pago y de consumo que tiene hoy en día gran parte de la sociedad, especialmente los sectores medios. Decíamos que la deuda que se originen por el no pago de luz, gas y agua se pueden cancelar en 30 cuotas mensuales iguales a partir del 30 de septiembre de este año. Todavía no está definida la tasa de interés, pero bueno, esperamos obviamente que sea una tasa de interés Ujú. subsidiada y acorde obviamente a la situación de los deudores. En el caso de la telefonía Sí. fija o móvil, cable e internet,
las empresas están obligadas a otorgar un plan de pagos no menor a 3 cuotas, y en ese caso, para esos servicios, sí, la tasa, tanto tasa punitorio o cualquier interés punitorio o de compensatorio, está prohibido, es decir, es cero, es sin interés. Bueno, Mariano, ahí entonces el detalle me parece importantísimo, tenerlo presente. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes, una muy buena tarde. Igualmente.